Adán perdió un montón de cosas y la comunión vino a salvar, a recuperar lo que se había perdido. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Yo no sé si usted está escuchando, hermano. El Señor vino a salvar, vino a restituir lo que el hombre perdió en el pecado, lo que en el huerto del Edén perdió el hombre. Eso vino a ser Jesucristo y en la cruz lo logró. Mas sin embargo la iglesia ha seguido con una mentalidad a medias, ha seguido con un pensamiento entre que sí y que no. No, es que el Señor nos quiere bendecir en el espíritu y poquito nomás en las finanzas. El que el Señor nos quiere es dar la salvación, pero poquita salud nada más. Él no me quiere completamente sano para que no ame tanto esta vida y me quiere ir con Él. La sangre de Cristo destruya esos pensamientos implantados por el mismo infierno. Eso no es de Dios. Jesucristo vino a recuperar lo que se había perdido. Por lo tanto, el hombre y la mujer que conocen a Dios tienen que recuperar lo que han perdido. ¿Es mucho, hermano? Pues yo no sé si a usted se le haga mucho, pero a mí se me hace lo justo, lo que el Señor nos dice en su palabra. Si a usted se le hace mucho, pídale más poquito. Yo le voy a pedir todo a mi Dios, todo lo que Él vino a darnos. Yo no voy a decir, nomás esto, Señor, y aquello hace lo mejor al otro hermano. Yo esto sí, aquello no, Señor. Yo le voy a decir, dame todo lo que tengas que darme, Señor. Yo te doy mi vida entera, es lo único que tengo que darte. Dice la palabra. ¿A qué voy con esto, hermano? Estoy abriendo camino a que abramos nuestros ojos a cómo Dios creó al hombre. Cuando el pueblo de Israel conoció a Dios, lo hizo desde el patriarca Abraham. Abraham hizo un pacto con Dios. Dios le dijo que en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Te bendeciré, bendeciré a los que te bendigan, a los que te maldigan maldeciré, y haré de ti una gran nación. Todas esas promesas son para Abraham, pero de él descendió un pueblo santo, un pueblo escogido por Dios, entre el cual vamos nosotros. Amén. Amén. Y dice la palabra que el Señor le dio mandamientos al pueblo de Israel para que vivieran en la voluntad de Dios y para que vivieran en bendición. Dijo el Señor: yo pongo esta ley delante de ti, y yo pongo delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Eso Dios dio a escoger a su pueblo de Israel, y para eso le puso una serie de leyes. Y alguien ya está pensando: hermano, pero ya no vivimos bajo la ley. Dijo Jesucristo: yo no vine a abolir la ley, vine a cumplirla. Y no le estoy invitando a que nos hagamos judíos, mesiánicos ni nada por el estilo. Simplemente le llamo a que volteemos a ver las promesas que Dios le dio a su pueblo escogido. Dice la palabra del Señor en el capítulo, ¿qué capítulo dije? 26 de Deuteronomio, capítulo 26, verso 1. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da por herencia y tomes posesión de ella y la habites, entonces tomarás de las primicias de todos los frutos que sacares de la tierra que Jehová tu Dios te da, y los pondrás en una canasta e irás al lugar que Jehová tu Dios escogiere para hacer habitar allí su nombre. Las primicias no son para todos. Las primicias no las tienen que dar todos, hermano. Las primicias las dan aquellos que han tomado la herencia. Dijo el Señor: dame las primicias de lo que tengas. No le dijo así, le dijo: cuando hayas entrado a la tierra que Dios te da por herencia, y entonces tomarás de las primicias. Hay muchos cristianos que no han entrado a la herencia. Ya son salvos. Yo no pongo en juicio su salvación. Aceptaron a Cristo, Dios es fiel, fueron salvos, fueron lavados con la sangre de Cristo, fueron bautizados en el nombre de Jesucristo y son salvos, pero no han entrado al reino de Dios. Esto es posible, hermano. Mucha gente ha vivido solamente la religión y sí han aceptado a Cristo como su Salvador, pero no han tenido esa revelación verdaderamente de lo que es el reino de Dios. Muchos ya se fueron con la mentalidad de que el reino solo es en el cielo, solo es después de la muerte, pero el Señor nos ha venido a enseñar que el reino de los cielos se ha acercado y solo los violentos lo arrebatan. No dice lo arrebatarán, lo arrebatan. Y se ha acercado, no dice vendrá, se ha acercado, porque Jesucristo cuando
cuando vino a la tierra, Él venía a paso que daba, paso que expandía el reino, paso que daba, paso que avanzaba el reino de Dios. Y esa tarea nos la encomendó a nosotros. Dijo: yo me voy, ustedes harán cosas grandes, más que las que yo hago, porque yo ya me voy. Él nos dejó la tarea restante, hermano, de seguir expandiendo el reino de Dios. Entonces, ahora que estamos entrando en el reino de Dios, es cuando podemos abrir los ojos, ver las bendiciones sobreabundantes. Preocúpese si usted aún no tiene el deseo de honrar a Dios con sus primicias, porque quizá no ha entrado a la herencia. Preocúpese, hermano, si usted no tiene deseo de honrar a Dios con sus primicias. Si dice: no, eso no es de Dios, eso es de la ley. Preocúpese, porque entonces posiblemente todavía está fuera de las tierras prometidas. Yo no estoy poniendo en tela de juicio su salvación, pero sí que un verdadero hijo de Dios, o más bien un hijo de Dios que verdaderamente ha entrado a las tierras prometidas, donde fluyen leche y miel, entonces empieza a cosechar para llevarle al Señor las primicias. ¿Qué son las primicias? Las primicias es lo primero, como la palabra lo dice, de una ofrenda que se aparta de lo que se cosecha, de lo que se recibe. Lo primero, apartarlo como ofrenda al Señor. Y la Biblia habla muchísimo de primicias. Yo encontré en la Biblia, le voy a decir en esta versión cuántas veces viene más o menos. En el Antiguo Testamento 32 veces, y en el Nuevo Testamento 7 veces habla de esta palabra, primicias. Y en otras partes dice de lo primero, o sea que viene más veces. Yo nomás le estoy hablando de la palabra primicias. Las primicias es apartar algo de lo primero de una cosecha. En el Antiguo Testamento el Señor invitaba al pueblo a apartar el primer manojo de la cosecha, de lo que ellos sembraban. El primer manojo, tómalo. La primera gavilla, la gavilla, me imagino yo, es como un manojo de esos grandes, ¿no? Que se agarra el trigo, se junta, se hace una gavilla, un manojo grande, ancho, y se llevaba al sacerdote. Ese era un tipo de primicias. Del fruto de la tierra y también de lo que el pueblo producía, hasta de sus panes, la Biblia habla de las primicias. Yo le quiero invitar a que lea la palabra del Señor. Dice Éxodo 34:26: las primicias de los primeros frutos de la tierra llevarás a la casa de Jehová tu Dios. También celebrarás la fiesta de las semanas, la de las primicias de la siega del trigo, y la fiesta de la cosecha a la salida del año. ¿Por qué le estoy hablando de esto, hermano? Porque yo quiero invitarle a que entremos a las tierras prometidas que el Señor nos ha dado. No piense que la vida del cristiano es venir a sufrir a este mundo y recibir el consuelo en el cielo. Sí, dice la Biblia que por muchas aflicciones es necesario que pasemos, pero también dijo el Señor que Él nos daría 100 veces más en esta tierra y por fin la vida eterna. Le invito a que entendamos que hay promesas, que hay mandamientos de la Biblia con bendición. Algunos, yo les quiero compartir esto porque habrá gente que, si usted llega a compartirle, que no es la intención andar divulgando esto, hermano, porque esta información es para corazones entendidos, para hijos de Dios maduros, no es para todos. Entonces, esto usted en su momento tal vez lo comparte con alguien que esté preparado, no con cualquier persona. Las primicias son algo que viene a revelarse al Espíritu. El pueblo de Israel lo hacía, y alguien va a decir: está en la ley. ¿Usted qué le va a decir? Pues sí, es que está en la ley, pero yo no estoy en la ley. En la palabra del Señor, en la ley, hay muchos mandamientos. Muchos, no recuerdo la cantidad de mandamientos que hay, pero son cientos o miles de mandamientos que el pueblo de Israel recibió a través de Moisés. ¿Y sabía usted que muchos de esos mandamientos siguen vigentes? O va a decir usted: no, hermano, está blasfemando porque dice la palabra que ya no vivimos bajo la ley. Pablo lo dijo, ya somos salvos por gracia, no por obras, no por la ley. Hermano,
Yo no estoy hablando de la salvación, estoy hablando de los mandamientos. Los mandamientos traen bendición. Amén. Si nos vamos a que la ley está abolida ya, está desechada, ¿qué dice el primer gran mandamiento en la ley de Moisés? El Señor nuestro Dios, el Señor uno es. El Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Dice la palabra, dicen los 10 mandamientos: honra a tu padre y a tu madre. Pobre de aquel que lo honre, porque está en la ley. Porque si quieres seguir la ley, tiene que seguirla completita, dicen algunos. Si vas a seguir la ley, si quieres dar primicias y seguir la ley, tienes que seguir todita la ley, porque si no, estás siendo infractor de la ley, y el que es infractor en un solo mandamiento lo es en todo. Así salen los muy teólogos religiosos que no tienen entendimiento espiritual, que tienen la cabeza más dura que nada, porque no quieren entender en el espíritu, lo quieren razonar con la mente. Entonces, si a esos vamos, un razonamiento lógico y terrenal es que si la ley está abolida, que ya no tenemos que aplicarla, entonces desecharíamos los 10 mandamientos. Dice la Biblia que no debes de codiciar, que no robarás, no hurtarás. No, hermano, yo tengo que robar, porque si no, estoy apegándome a la ley del Antiguo Testamento. Es ilógico eso, hermano. ¿Estamos entendiendo? Amén. ¿Está aquí, hermano? Amén. Si usted va a seguir los mandamientos de la ley, alguien muy religioso le va a decir: no, yo no doy diezmo, yo no doy primicias, porque son de la ley y yo ya no vivo bajo la ley. Ah, pues entonces no honres a tu padre, entonces adora a otros ídolos, porque la ley dice eso. Es ilógico, hermano. No es un argumento el decir que está en la ley para no hacerlo. Al contrario, hay mandamientos de la ley que seguimos viviendo y por siempre tendremos que sujetarnos a ellos. Como no adorar a imágenes, como no adorar a otros dioses, como honrar a nuestros padres para que nuestros días en la tierra que Jehová nuestro Dios nos da se alarguen. Esos mandamientos traen promesa, traen bendición. Y le voy a invitar a leer un versículo muy poderoso que se encuentra en Proverbios. Déjeme lo busco. Proverbios 3, 9 al 10. Proverbios 3, 9 al 10. Dice así: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Yo no vengo a convencerle a nadie de que venga a dejar dinero aquí, hermano. Yo le estoy compartiendo una bendición gloriosa. Estoy compartiendo una llave más del reino de Dios, porque usted sabe que en el reino hay llaves, ¿no? Ya lo hemos hablado. Hay llaves de bendición, hay llaves que abren puertas de bendición. A ver, si yo cierro esta puerta con llave y usted no tiene llave, va a estar difícil que la abra, ¿verdad? Por más que la patee, va a estar muy complicado. Necesita la llave. Pues aquí yo le estoy entregando al que todavía tal vez no la tenga, o al que la tenga pero la estamos lustrando, la estamos preparando para usarla más seguido y con conciencia de lo que es esa llave de la puerta de la bendición, de las primicias. Yo le garantizo una bendición gloriosa. Ahorita vamos a hablar. Dice la palabra en Proverbios 3, 9 al 10: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Este es un mandamiento con promesa también. Honra a Jehová tu Dios con tus bienes y con las primicias. No dice honra con tus bienes nada más, dice y con las primicias. Esto es un mandamiento del Señor. ¿Para qué? Para que nuestros graneros rebosen de abundancia. Yo no tengo graneros, no sé si ustedes tienen, alguien tiene graneros, pero esto es algo simbólico de lo que Dios nos puede dar, de lo que Dios nos va a dar si nosotros le honramos con nuestras primicias. Las primicias santifican el resto de la bendición. Las primicias, cuando nosotros las presentamos al Señor, o sea, lo primero que cosechamos de un trabajo, lo primero que cosechamos en el año, lo primero que cosechamos en el mes,
en la semana, en el día, o como usted sienta hacerlo, pero siempre y cuando sea primicias. Usted lo deposita en la presencia de Dios. El Señor le garantiza que sus graneros, que su alacena, que su cartera, que su cuenta de banco, que su negocio, que su trabajo va a sobreabundar la bendición del Señor. Así lo dice la palabra, no lo digo yo. Y si alguien vuelve a repetir que eso es de la ley, pues no. Proverbios no es un libro de leyes, Proverbios es un libro de sabiduría y aplicable desde la antigüedad hasta el momento. Es una palabra vigente. Si no, ¿por qué decimos lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino? Si viene en el Antiguo Testamento, la palabra de Dios es la misma ayer, hoy y por los siglos. Si el Señor dijo que si tú honras al Señor con tus primicias, Él te va a bendecir, Él lo va a hacer. Él no es hombre para que mienta, ni es hijo de hombre para que se arrepienta de lo que dice. Él prometió bendición a quien le honre con las primicias. ¿Cuántos le alaban? Yo no sé si se está gozando o se está molestando, pero cuando yo empecé a entender y a conocer esto, me gocé grandemente porque dije, gloria al Señor, ahora de ahora en adelante mis graneros van a estar llenos, y si no tengo graneros, el Señor me los va a dar. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Cristo. Tal vez alguien diga, hermano, pero ahí habla de frutos, habla de cosechas. Le digo que también el pueblo de Israel daba primicias no solo de lo que se cosechaba, sino también del pan que preparaban, de aquello que producían con sus propias manos, de lo que procesaban. También de eso ellos apartaban el primer pan o los primeros panes y los llevaban como ofrenda al Señor, porque ellos querían ser bendecidos, ellos creían en la promesa de Dios. Yo no sé cuántos saben que el pueblo judío en la actualidad es un pueblo súper bendecido. ¿Cuántos han escuchado que los judíos tienen muchas bendiciones materiales? ¿Verdad que sí? Los judíos, a veces vemos gente que le va muy bien en sus negocios. Ha de ser judío, decimos, porque es muy sabido que los judíos del pueblo de Dios son bendecidos, son prosperados materialmente. Ellos se han aferrado a esa promesa, son el pueblo de Dios y Dios sigue siendo fiel a sus promesas. Les voy a platicar rapidito un testimonio de un judío. Era un señor, murió de casi 100 años, hace pocos años falleció. Él era judío y él era un hombre que empezó desde abajo. Llegó a Brasil desde allá, desde Europa, no recuerdo en dónde nació, pero era de familias judías. Y él creció en Brasil, estuvo un tiempo en Brasil y empezó un negocio. Le empezó a ir bien, de ahí se fue a Nueva York, Estados Unidos, y hizo una empresa tan grande que se convirtió en una empresa multimillonaria en dólares. Pero cuando lo entrevistaban a él, cuando le preguntaban qué es lo que hacía, él decía que él era fiel a Dios en sus diezmos, en sus ofrendas. No estoy seguro si lo hacía en primicias, pero él era fiel al Señor. Yo me imagino que sí, porque los judíos son muy estrictos en sus creencias. Este hombre llegó una vez otro empresario y le dijo, oye, quiero hacer un negocio contigo. Mira, vamos a invertir $500,000 cada uno y vamos a recuperar, no recuerdo la cantidad, perdón, vamos a invertir tanto y vamos a ganar $500,000 cada uno. Y le dijo él, ok, voy a invertir contigo, pero te voy a invitar a que primero demos el 10. Primero vamos a apartar el 10 antes de ganar ese dinero. Y este hombre se quedó así, ¿cómo? Pues ¿el diezmo de qué o qué? ¿Por qué? Si quieres que yo me asocie contigo, esa es mi única condición. Bueno, le dijo, ¿qué te parece si doy primero la mitad y ya que llegue el dinero doy la otra mitad? Muy bien, le dijo. Entonces él apartó sus $25,000, se los dio, él los recibió y fue y los ofrendó como diezmo, como un acto de fe. Al poco tiempo ellos recuperan toda su ganancia, sus $500,000 de ganancia, y el hombre va con fe, diezma a los otros 25,000. Este hombre se hizo obviamente un fiel diezmador. Y este otro hombre mayor, este hombre empresario, testimonios como esos tiene muchos. En una ocasión él estaba haciendo un diezmo por adelantado, hizo un cheque me parece que era él manejaba cantidades muy grandes, hizo un cheque me parece por $20,000.
para diezmar. ¿Sí? No sabía ni de dónde, pero él tenía fe de que le iba a llegar esa bendición. Hizo un cheque por $20,000 y en cuanto lo termina le hablan por teléfono y le dicen: oye, soy tu corredor de bolsa, has ganado $220,000. Y él dice: pero todavía su fe, pero si yo nomás diezmé sobre 200,000. Y en eso le cuenta a su esposa y su esposa le dice: acababa de hacer un cheque por $2,000 más. En ese momento lo estaba haciendo también ella. Él dio 20,000 y ella 2,000, son 22,000 que representan el 10% de $220,000. Es un testimonio. Y yo le puedo decir, hermano, ese hombre judío, yo no sé si él creía en Jesucristo, tal vez no, pero él seguía aferrado a las promesas del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y Dios es un Dios que su palabra no caduca, sigue vigente desde ayer, hoy y por los siglos. Amén. Entonces yo le digo, ¿será inteligente renunciar a una promesa de bendición que está en el Antiguo Testamento, que son las primicias? ¿Será muy listo de mi parte decir: no, yo no puedo hacer eso porque es para los judíos, es del Antiguo Testamento, es para los israelitas, es de la ley, yo no quiero esa bendición, Señor, dame la salvación nomás, no importa que tenga las deudas hasta acá o hasta acá, depende? No, hermano, no es inteligente eso. Es de sabios aprender, es de sabios abrir el corazón, recibir la revelación. Las primicias es un acto de fe muy solemne, es un acto de gratitud, de reconocimiento de que lo que tengo me lo ha dado Dios, y de que lo que yo le pueda dar, de lo poco que le pueda dar, simplemente le estoy regresando algo de lo que Él me dio, y eso todavía me bendice más, me bendice en abundancia. Testimonios más pequeñitos en cantidad, pero fuertes en fe, me han pasado a mí. Yo el año pasado, no sé si les conté, yo soy arquitecto y firmo proyectos, soy responsable de obra. Y por ahí me pidieron una firma a principios del año y yo dije: mi primer firma en este año la voy a dar como primicias, independientemente de mis primicias, de mi sueldo y de mis ganancias. Entonces también quise apartar mis primicias de mi primer proyecto como responsable. Y me cayó una firma de aproximadamente $28,000, si no mal recuerdo. Y cuando me llegaron esos 28, dije: ay, Dios, 28,000, mira, ya no me compraron. No, y dije: gloria a Dios, lo voy a hacer, Señor, en tu nombre. Tengo la fe de que así tú me vas a prosperar y mis graneros van a rebosar. No lo cuento para vanagloria mía, hermano, lo cuento como con humildad para que veamos que Dios responde. Deposité mis primicias y a los días recibo otro proyecto, ya no por 28,000, sino por $48,000. Entonces le glorifiqué el nombre del Señor. El Señor me bendijo mucho más, y no nomás ese, fueron muchos más proyectos durante el año, y hasta la fecha sigo cosechando de esa siembra, de esas primicias que le di al Señor. Entonces yo quiero que hagamos conciencia, hermanos, de que estas cosas no son con el afán de quitarle dinero a nadie, no, son con la intención de que entendamos de que Dios es fiel a sus promesas, de que si usted o yo tenemos problemas económicos, el único responsable no es Satanás ni es Dios, no son mi familia, no es el ladrón que vino a robar, no es aquel que me estafó, es uno mismo. Nadie más. Cuando entendamos eso, estamos dando un paso de madurez, estamos creciendo espiritualmente. Pero si usted cree que usted tiene problemas económicos, no digo que los tenga, pero si es que los tiene, que en estos tiempos es muy común, muchos hemos llegado a tener problemas económicos, deudas, compromisos fuertes que a veces no hallamos cómo solucionar. Le voy a decir una cosa: el único responsable es usted. Suena fuerte y usted va a decir: ¿usted qué sabe de mi vida? Si yo trabajo mucho, ¿usted qué sabe si yo trabajo todo el día y todo lo gasto en mi familia, en mi casa, y aún así no me alcanza, no me compro ni un chicle para mí? Pues aún así usted es responsable. ¿Quién le dijo que la bendición está en el trabajo? ¿Quién le dijo que la bendición está en, discúlpenle las expresiones,
pero para que nos entendamos, ¿quién le dijo que la bendición está en partirse el lomo? Yo he visto gente que dice, yo que me parto el lomo, y esos políticos, ratas, corruptos, que viven como reyes. No viven como reyes. Las consecuencias de su pecado, el que sea corrupto le va a pagar. Y a veces la gente juzga sin saber. Si uno se parte el lomo y no cosecha bendición, es mi propia responsabilidad. Es más, si alguien trabajó todo el año y juntó su dinerito y llega un ladrón y le roba, déjeme decirle que el responsable no es el ladrón. Va a sonar feo, pero el responsable es esa misma persona a la que le robaron. Le voy a decir por qué. Porque Dios no va a permitir que alguien toque la bendición que Dios le ha dado a uno de sus hijos. Dios no va a permitir que su bendición se le vaya en una enfermedad, en un choque, en un accidente, en una deuda, en un asalto, en un robo, en una estafa, porque Dios le va a proteger. Dice su palabra que sus graneros rebosarán, y yo creo que mi Dios es fiel, es justo. Entonces, ¿por qué pasan esas injusticias? Pues porque no estamos honrando a Dios como debemos. Estamos omitiendo las siembras, estamos omitiendo las ofrendas, las limosnas, estamos omitiendo el diezmo, estamos omitiendo las primicias, y eso le da derecho legal al diablo, ahora sí al diablo, de que nos robe. Es como si usted trabaja todo el día y trae su dinero o toda la semana y lo pone en la banqueta de su casa y dice, ahí lo voy a guardar, me voy a meter a mi casa. Eso no es inteligente, ¿verdad? Nadie lo haría. Nadie diría, voy a poner aquí mi dinero mientras yo descanso un rato dentro de mi casa. Si se lo roban, ¿de quién es la culpa? ¿Del ladrón? ¿Verdad que no? El ladrón seguirá siendo ladrón tal vez. Es responsabilidad de quien lo dejó ahí. Pues en nuestras finanzas nosotros somos responsables dónde y cómo guardamos, cuidamos nuestros recursos. Si viene el ladrón y nos roba, es porque no lo cuidamos como deberíamos de hacerlo. Y una forma de cuidar y asegurar nuestra bendición es honrando al Señor. Yo le invito, hermano, que sea muy fiel, no de vez en cuando, que sea muy fiel, para que usted sea prosperado, sea bendecido. Y le digo, aquí no es la intención venir a convencer a nadie de que venga a depositar dinero aquí. No se trata de eso. Se trata de darle una llave de bendición. Hay corazones incrédulos todavía que dicen, no, todo eso se lo preparan, todo eso lo acomodan para quitarle dinero a la gente. Pobres los que creen así, pobres doblemente, pobres en su mente, en su espíritu, y pobres en su economía, porque esa gente no es prosperada. En lo que puedan trabajar viene el saltón, el pulgón, el revoltón y la langosta y se lo devoran. Son las plagas que habla la palabra por la desobediencia. Retomando, ¿qué son las primicias? Es lo primero del fruto que cosechamos, es lo primero del trabajo de nuestras manos. Por lo general lo hacemos al inicio del año. No tenemos muchos años haciéndolo. De hecho, en la iglesia creo que este sería el tercer año. Me parece que este sería el tercer año. Algunos tenemos un poquito más de tiempo haciéndolo. Y yo le aseguro de que usted, si lo hace, va a ser grandemente bendecido, grandemente prosperado. Y hay quienes tienen la idea de que las riquezas son malas, de que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Sí es malo el amor al dinero, pero no es malo tener dinero, es malo. Es malo dejarse llevar por lo material, pero es más malo vivir en pobreza, en miseria, en escasez, en deudas. Va de niveles, mire, escasez. Bueno, vamos a empezar aquí. Escasez es un problema así, cuando a veces tenemos y a veces no. El que está en escasez es responsable de estar en escasez. Luego sigue la pobreza, cuando ya es común no traer dinero o no tener cómo responder a las necesidades del hogar ni a las necesidades básicas. Es la pobreza, es mala. Y si me subo a este banco me falta espacio para decir, las deudas son peor todavía, porque las deudas sofocan, ahogan, cansan, deprimen, agobian. Y dice la palabra que aquel que le debe a otro es su esclavo. Qué tremendo, ¿no? Es algo muy fuerte. Por eso yo le quiero invitar a que en esta noche
pisemos la cabeza de Satanás, pisemos la cabeza del demonio de pobreza, del demonio de escasez, del demonio de deudas, porque no es de Dios que un hijo de Dios viva afligido por la pobreza, la escasez o las deudas. Esa es la obra de Satanás. Él vino a quitarle a Adán las riquezas que Dios le dio, pero Dios vino a restituir a su iglesia todo lo que el hombre perdió. Entre ellos va esto. Yo no sé cuántos ahorita tengan ese entendimiento, pero si no lo han recibido aún, pídaselo a nuestro Dios. Las riquezas de Dios son grandes y no son solo materiales, son espirituales, pero tampoco son solo espirituales, también son materiales, porque un cristiano que vive en tristeza, en amargura por causa de los problemas económicos, que no tiene para salir de algún compromiso, que a veces se le complica hasta para el alimento, es porque está viviendo, va a oírse muy fuerte, hermano, y discúlpenme, no es mi intención ofender, pero hemos vivido así algunos, y el Señor nos está sacando de eso. Pero vivir en pobreza, en escasez o en deuda es vivir bajo maldición, porque el Señor dijo: deudores somos y no de la carne, dijo el apóstol. Deudores somos y no a la carne, deudores somos de Dios solamente. Si nosotros le debemos a alguien más, tenemos que procurar inmediatamente, como lo dijo el apóstol Pablo, si alguno es siervo o esclavo, procure ser liberado. Amén. Si alguien tiene deudas, procure liberarse de esas deudas, romper esa cadena, porque nos frena, nos merma bastante las deudas. Pero somos buenísimos para comprometernos, para endeudarnos. Le voy a decir por qué. Porque el nuevo sistema económico del mundo entero, ahora sí, salud, está bien, ¿no? Para que se distraiga un poquito, sí. Y pues hasta a mí ya me enfadó un poquito, pero ya voy a acabar. El sistema económico actual a nivel mundial, en los países subdesarrollados y desarrollados, de eso comprenden, de tener endeudada a la gente. Es bien fácil endeudarse ahora. A donde quiera que usted vaya, le dan una tarjeta de crédito o de préstamos o de esto, de aquello, en Coppel, en Electra, en Bodega Aurrerá. Pero dice la palabra de Dios: tú prestarás y no pedirás prestado. Pero fíjese, muchas veces vivimos en lo contrario, estamos saliéndonos de los diseños de Dios. Aguántenme un poquito más, hermano. Bendito Dios. He oído predicaciones de 2 horas y la gente se aguanta ahí 2 horas sentado. Si se cansa, párese. Tenemos que acabar con esto ya. ¿Cuántos quieren ser bendecidos? Amén. ¿Cuántos quieren ser prosperados? Amén. No tenga miedo, a ver, levante su mano. ¿Cuántos quieren ser prosperados en verdad? Amén, amén. Pues usted va a recibir esa prosperidad, esa bendición. Por algo el Señor le ha permitido llegar aquí en esta noche. Aleluya, gloria a Dios. No es nomás para venir a perder el tiempo. Venimos a pisarle la cabeza a ese principado de Mamón, Amén. ese demonio que roba las riquezas de los hijos de